El tema que hemos abordado es un tema que es de interés en general en todo, pensamos que es de interés en todo el sector metálico y particularmente, bueno, pues como no podría ser de otra forma, también en el eólico, como es el problema de la oxidación de las estructuras. En el campo eólico, bueno, pues evidentemente, pues gran parte de lo que son pues, las torres, evidentemente son estructuras metálicas que están sujetas a distintos tipos de proceso de oxidación. Y bueno, ya si tenemos en cuenta ya especialmente, bueno, pues las que ya son, digamos, un poco pues en plataformas offshore y un poco pues este tipo de combinaciones, pues evidentemente el problema se agudiza mucho más. Bueno, no voy a profundizar en el tema de lo que es la oxidación en sí, porque bueno, al final es un fenómeno, entiendo que bueno, más o menos el problema es conocido. Sí voy a resaltar algunos puntos que creo interesantes para poder entender nuestra propuesta respecto a cómo se está haciendo, digamos, el diseño de este tipo de estructuras, ateniéndose, digamos, un poco pues a la predicción de la oxidación, ¿no? Y es que por lo general, bueno, pues evidentemente cuando se diseñan este tipo de infraestructuras se aplican unas normas que, bueno, pues ISO, que están establecidas y que son las que marcan normalmente, bueno, pues qué tipo de recubrimientos, en qué cantidades hay que poner en función de las distintas condiciones climatológicas, ambientales, que puedan afectar a, digamos, un poco acelerar el proceso de corrosión. Sin embargo, bueno, pues por un lado estas normas, evidentemente, bueno, pues cada tipo de material necesita su propia norma, no hay una norma general para todo. Y luego aparte, bueno, pues la mayor parte de estas normas lo que suelen ser modelos cualitativos que al final, bueno, pues basan su aplicación principalmente en una serie de tablas tabuladas donde bueno, pues de forma general se establecen unos criterios y unos rangos de agresividad que, bueno, pues pueden ser a lo mejor pues del orden de 5 o 6 rangos. Y entonces la aplicación de estas normas se centra en bueno, pues ver un poco pues en qué categoría se encuentra el entorno donde se quiere llevar a cabo, y como consecuencia de eso pues se produce, digamos, bueno, pues una propuesta de recubrimientos que por lo general, bueno, pues como no podía ser de otra forma, son por lo general garantistas y, bueno, pues con márgenes amplios. Bueno, ¿qué otro tipo de, digamos, de problema que hemos identificado dentro del estudio que hemos realizado para esta propuesta es también un poco, bueno, pues relacionada con la corrosión? Bueno, pues es también, bueno, pues un poco un fenómeno digamos, de corrosión, que es el que se origina por condensación, que, bueno, pues es un fenómeno que se puede dar dentro de, digamos, de las góndolas, de la infraestructura que acoge el motor de funcionamiento. En determinadas condiciones ambientales, bueno, pues hemos encontrado referencias de que ahí se puede producir lo que se denomina, bueno, pues la condensación, el punto de rocío, y eso puede afectar al funcionamiento de la infraestructura. Hasta el punto que, bueno, he incluido en la presentación hay una referencia de un fabricante internacional muy reconocido de equipos digamos, de humidificación, calefacción y ventilación para grandes infraestructuras, donde resalta precisamente que una de las gamas de productos y aplicación que tiene este fabricante va precisamente dirigido a equipar digamos, un poco las infraestructuras eólicas para evitar ese fenómeno de condensación y así, pues bueno, pues alargar y mejorar el funcionamiento y la vida útil de las infraestructuras. Bueno, ¿qué proponemos nosotros en esta propuesta? Bueno, pues no se asusten, las cruces no quiere decir que propongamos prescindir de las torres eólicas, sino todo lo contrario. Lo que pretendemos es atajar en la medida de lo posible o contribuir a atajar el fenómeno de corrosión. Y para ello proponemos en la propuesta dos líneas diferentes, pero con esas de trabajo.
Una sería el desarrollo de modelos de predicción de corrosión para los materiales que puedan ser de interés dentro de las estructuras eólicas, ¿vale? Pero proponemos el desarrollo de modelos cualitativos en lugar de cuantitativos, ¿de acuerdo? De forma que podamos cuantificar mejor cuáles son las necesidades precisas de recubrimientos o de características que necesite digamos un poco esa torre eólica en función de las condiciones ambientales donde vaya a funcionar, vaya a ser instalada, etcétera, y entonces, por lo tanto, bueno, pues se puede hacer una optimización de ese factor, que a fin de cuentas, pues bueno, pues es un factor que entendemos que es importante porque, bueno, pues tiene repercusión económica en función de, digamos, de los recubrimientos que se pongan en las calidades, tiene evidentemente repercusión económica, y es un factor a tener en cuenta especialmente, bueno, pues en los proyectos EPC, donde hay que dar largas garantías de 20-25 años, imagínate más, a las distintas infraestructuras. Entonces, por ahí es una de nuestras líneas de trabajo dentro de la propuesta. La otra línea de trabajo va dirigida a la parte, digamos, de predicción de condensación, bueno, pues realizando también un modelo que permita identificar, bueno, pues en qué, digamos, pues en qué riesgo hay de que se produzca condensación y, bueno, pues en base a eso, pues tenerlo en cuenta, o bien para el diseño, para incluir mecanismos como los que, bueno, hemos visto antes, de deshumidificadores, ventilación, etcétera, o incluso, bueno, pues aplicar o regular el funcionamiento de estos mecanismos en función de las condiciones de que se vaya a producir condensación. Bueno, ¿cómo queremos llevar a cabo esto y cuál es, digamos, un poco la base científica de nuestros trabajos que sustenta nuestra propuesta? Bueno, dentro del grupo de investigación venimos trabajando desde hace bastante tiempo digamos, en aplicaciones de predicción de oxidación, modelos de oxidación aplicados a distintos sectores, ¿vale? Hay, por ejemplo, bueno, pues he incluido tres referencias a tres publicaciones nuestras que abordan el problema de, bueno, modelos de predicción de la corrosión en estructuras galvanizadas, en estructuras que se encuentran enterradas o en estructuras que se encuentran al descubierto, y otro tipo de materiales, ¿vale? Nuestro planteamiento para estos trabajos, es decir, nosotros no somos un laboratorio de materiales en los que, bueno, pues en los que nosotros realizamos, digamos, los modelos de corrosión, sino que nuestro trabajo se apoya en la aplicación de técnicas de aprendizaje automatizado para evolucionar, por decirlo de alguna forma, los modelos existentes que pueden marcar las normativas existentes para poder adaptarlo mejor a estos entornos de este tipo de proyectos con estas exigencias de largo plazo y de optimización. Voy a exponerles, si me permiten, un ejemplo concreto tomado de una de estas publicaciones, como ha sido el desarrollo de un modelo de predicción de la corrosión para estructuras aéreas de acero galvanizado. El acero galvanizado creo que no es uno de los materiales que se emplea dentro de la construcción de las torres eólicas, pero bueno, es simplemente para exponer un poco cuál sería la base de la metodología, de los pasos que aplicaríamos a algún otro material que pueda ser de interés dentro de este tipo de proceso. Entonces, en este caso, para acero galvanizado descubierto, existen unas normas ISO, que son las que aparecen ahí referidas, la 9223 y 9224, que son hasta donde yo conozco un poco los estándares para dimensionar, la corrosión que va a sufrir ese tipo de estructura a lo largo del tiempo, y que es la base para ver, bueno, pues qué cantidad de fin tiene que llevar el recubrimiento para poder, bueno, pues ofrecer la garantía de los años correspondientes, ¿vale?
Esa norma está desarrollada a partir bueno, pues de un programa de generación de muestras de hierros con esas características, de aceros galvanizados con esas características, que es el ISOCORRAG, que es un programa que se llevó a cabo a mediados de los años 80 y que es el que ha proporcionado las muestras que luego se han utilizado para poder desarrollar esa norma y, digamos, pues hacer las tablas en las que se basan para dimensionar ese tipo de cosas. Esa norma, como comentaba en la introducción, y como ocurre con gran parte de las familias de normas que abarcan este tipo de problemas, son normas genéricas, son normas que hacen, digamos, pues una categorización. Lo que hace esa norma en concreto es distinguir seis categorías diferentes en base al riesgo de la corrosión, y en base a eso pues marca, digamos, pues la cantidad de fin que tiene que llevar de recubrimiento para garantizar eso en esas circunstancias. Nosotros teniendo acceso a los datos con los que está generada esa norma, ¿vale? Es decir, partiendo de esa información, nosotros el proceso que hemos realizado ha sido complementar esa información con más variables que influyen dentro de lo que es el proceso de corrosión de ese tipo de material. Para este caso estamos hablando, bueno, pues de acero galvanizado desnudo, pues estamos hablando de, bueno, pues de información relativa principalmente a aspectos climatológicos y también a aspectos medioambientales, como son, bueno, pues si la estructura se encuentra cerca del entorno marino o no, que evidentemente pues marca en gran medida el efecto de la corrosión, si se encuentra en una zona industrial o no industrial. En zonas industriales, evidentemente, bueno, pues las emisiones de dióxidos de azufre y otro tipo de cosas pues son mayores y afectan también a la estructura. Si se encuentra en un entorno urbano-rural, que es otro factor que también afecta. Y bueno, en cuanto a variables climatológicas, pues hemos considerado la humedad relativa, la media de temperatura, la caracterización climatológica de la zona donde se encuentra esa estructura, y bueno, todo es el acrónimo para tiempo de humedad, que es pues el número de horas al año que se encuentra la estructura con una humedad superior a un porcentaje determinado. Entonces, complementando la información de los experimentos originales con estas nuevas variables que hemos añadido, hemos aplicado algoritmos de tratamiento de datos para realizar modelos predictivos que estimen cuál va a ser la corrosión que va a tener la estructura con ese tipo de condicionantes. No he querido introducir aquí muchos nombres específicos de lo que son los algoritmos en sí. Simplemente me gustaría, resaltar ahí con esa imagen que acabo de añadir ahí, que, para este caso concreto, algo que ha funcionado bien ha sido un tipo de algoritmos que lo que realiza son lo que se llaman unos mapas autoasociativos. Es una red bidimensional como esa que aparece ahí, donde hace, digamos, un trabajo de agrupamiento de datos, por decirlo de alguna manera, una especie de clusterización de datos, de manera que, ante el conjunto de variables de entrada, el modelo que construimos hace como si fuera una reducción de dimensionalidad a dos dimensiones e identifica lo que se llama un vector ganador, que es el que, digamos, el que representaría el vector prototipo que representaría, digamos, a esa muestra de datos que se está generando ahí. Con eso lo que podemos hacer es determinar, eso nos va a devolver cuál es la corrosión esperada para ese tipo de material. He incluido aquí un pequeño ejemplo para ilustrarlo y que se pueda entender mejor. Si suponemos una entrada al modelo como la que expreso ahí, con esas
con esas características climatológicas y medioambientales. El modelo asociaría, digamos, a cuál sería, digamos, pues el vector prototipo que se corresponde con ese tipo de características, y obtendríamos como resultado no solo la estimación de la corrosión para ese periodo determinado, sino incluso una estimación digamos, de lo que puede ser la corrosión mínima y máxima para poder tener unas tolerancias, ¿de acuerdo? Es decir, no nos va a dar solo la corrosión, sino que nos va a dar unos márgenes probabilísticos para ese tipo de desgaste. Y nos va a dar también, bueno, pues nos va a permitir asociarlo a la categoría, eso relacionado, digamos, un poco con las categorías que distinguía la norma. Bueno, para que vean un poco cuál puede ser la ventaja de esto, si recurriésemos a la norma, pueden ver ahí en la parte de la derecha que la norma, pues bueno, sería muy general, porque, bueno, pues la recomendación de la norma sería, digamos, un recubrimiento de entre 0,7 y 2,1, que es un rango amplio. Sin embargo, apoyándonos en nuestro algoritmo, eso se podría precisar mucho más. Nuestro modelo estimaría que el recubrimiento que habría que aplicar ahí sería, bueno, el desgaste que va a tener durante ese año. A fin de cuentas, está directamente relacionado con el recubrimiento que habría que aplicar. Sería de entre 1,22 y 1,91, por lo tanto, un rango mucho más acotado. Bien, esto pensamos que podría ser generalizable, como les indicaba anteriormente, a otro tipo de materiales que se utilicen en la infraestructura eólica. En la metodología los pasos serían parecidos, es decir, lo que sí que necesitaríamos sería un conjunto de datos en el que poder apoyarnos para realizar el modelo. Ese conjunto de datos podría venir, pues, o bien de experimentos propios o digamos, de los experimentos en los que están basadas las normativas actuales. Aquí, por ejemplo, nos hemos basado en esta de ISO-RAG, pero bueno, por ejemplo, para la estimación de modelos enterrados de hierros, nos hemos basado, pues, en las tablas de Romanov, que es un poco, pues, también en las que se basa el diseño de cálculo de ese tipo de estructuras. Y bueno, lo único, pues eso, pues sería encontrar qué tipo de material es interés para la industria eólica y que ese tipo de material, bueno, pues exista, digamos, un conjunto de datos en el que poder aplicar esto. Con ello, digamos, el modelo, pues construiríamos una herramienta informática que pudiera realizar todo lo que son los cálculos y las estimaciones, las predicciones de lo que va a ser el desgaste, bueno, pues mostrando, pues, información. Ahí, bueno, se ve un poco la parte de la derecha, se puede ver en el resumen, digamos, un poco, pues, la evolución digamos, un poco del desgaste a lo largo del tiempo de la infraestructura, y un resumen, pues, un poco de lo que son las variables que han sido consideradas y la información que podrían producir. Bueno, como les comentaba, nosotros, bueno, pues tenemos experiencia aplicando este tipo de metodología, es decir, el partir de un conjunto de datos, tratarlo de esta manera para llegar a mejorar, digamos, lo que hacen las normas con distintos tipos de materiales. Aquí, bueno, lo he particularizado con el galvanizado porque creo que ilustra bastante bien lo que serían los pasos que se podrían seguir. Sería, digamos, un poco hacer una analogía de pasos similar a la que aquí he expuesto. Bueno, la otra línea de trabajo que proponemos también en nuestra propuesta va, digamos, hacia la predicción del modelo de condensación, que, bueno, pues que también, pues, es una fuente de corrosión, después de todo, dentro de lo que es la industria del sector. En este caso, pensamos, bueno, en base digamos, un poco a las referencias que les indicaba al inicio de la presentación, dentro de lo que son, por ejemplo, las góndolas de las infraestructuras, ahí se puede producir el fenómeno de condensación y eso podría dañar los componentes. Predecir el fenómeno de condensación no es
No es algo evidente porque, bueno, el fenómeno de condensación se produce cuando se alcanzan unas condiciones de humedad relativa y temperatura determinadas, pero eso, digamos, es válido, por decirlo de alguna manera, para el exterior de la góndola o de la estructura, pero dentro de lo que es la góndola, la dinámica térmica de lo que es el interior de la góndola, al final es un espacio confinado bueno, pues que aunque afuera haga mucho frío, pues tiene una dinámica térmica que ese frío va a tardar en transmitirse hacia el interior de la góndola, y entonces, bueno, pues pensamos que eso es susceptible, pensamos, y tenemos también cierta experiencia en este campo, que eso es susceptible digamos, bueno, pues de ser modelado de manera que podamos anticiparnos con un tiempo determinado bueno, pues de a lo mejor de unas horas o 1 o 2 días a que se vaya a producir el fenómeno, para bueno, pues o bien activar los mecanismos digamos de deshumificación, ventilación adecuados bueno, pues para poder actuar sobre eso, o bien utilizarlo también incluso como una herramienta también dentro del diseño, de manera que nosotros, bueno, pues a nuestros clientes podamos determinarles si van a necesitar equipar sus torres eólicas con mecanismos especiales para evitar este fenómeno, en función de las circunstancias climatológicas donde se vayan a situar este tipo de infraestructuras. Evidentemente hay infraestructuras que parece que claramente tienen ese problema de manera natural. Yo entiendo que todas las que son, digamos, offshore, pues tienen ese problema, pero luego de las que no son offshore, pues bueno, pues no es lo mismo las torres eólicas en Castilla que en África, que en Egipto, supongo, ¿no? Entonces sería otro posible planteamiento. Bueno, para llevar a cabo estos trabajos proponemos el siguiente plan de trabajo. Bueno, en la propuesta que hemos realizado tienen una propuesta mucho más concreta, con un cronograma. Aquí me gustaría resaltar simplemente lo que son las 3 grandes etapas que necesitamos para poder realizar nuestro trabajo. En primer lugar, necesitaríamos, digamos, bueno, pues determinar cuál va a ser, digamos, el material a estudiar. Necesitaríamos saber, pues mira, pues esto vamos a trabajar con aceros recubiertos, pintados con pinturas epoxi, o bueno, el tipo de material que sea, y ver, digamos, un poco, bueno, pues caracterizar cómo es ese tipo de material, ver, bueno, pues las normas que hay, de dónde están, digamos, en base a qué están realizadas esas normas, si existen muestras de datos obtenidas de distintas partes del mundo, que esos datos son los que luego utilizaríamos para digamos, el aprendizaje de nuestro algoritmo. Bueno, luego, pues determinado ese punto, ya, digamos, bueno, pues sería una labor más de trabajo, de aplicar esos modelos para poder desarrollar esos modelos predictivos que estime la corrosión en esas características, y una parte final para, bueno, pues para validar que los entornos en los que queremos probar eso, pues los resultados que proporciona el sistema, los algoritmos, son los correctos, son los esperados. Bueno, ¿de qué medios disponemos para llevar a cabo esto? Bueno, pues el principal medio del que disponemos son los recursos humanos. Creemos, bueno, pues somos un equipo de gente multidisciplinar. Como pueden ver, pues somos 2 ingenieros informáticos, 2 ingenieros de minas, un ingeniero de telecomunicaciones y un ingeniero de caminos. Y bueno, somos también, digamos, pues un grupo de investigadores que combina, pues también, pues juventud con experiencia, creemos, ¿vale? Algunos ya somos un poco más senior, y luego, pues nuestro grupo de investigación, pues hay personas también, jóvenes investigadores que bueno, pues que tienen una progresión muy buena en su trabajo. Respecto a medios técnicos, nuestra labor aquí es de modelización principalmente.
Las labores de modelización, nosotros disponemos de nuestras propias capacidades de cómputo para realizar este tipo de modelos que se realizarían aquí. Me parece importante precisar que para este tipo de modelos no estamos, es decir, este tipo de modelos, el hándicap precisamente de los modelos es que suele haber pocos datos, pocas muestras, pocos ejemplos con los que entrenar este tipo de modelos. Entonces, no estamos hablando de lo que se llama habitualmente como Big Data, donde se manejan cantidades grandísimas de datos, sino todo lo contrario. Aquí, digamos, los modelos que nosotros vamos a emplear están, digamos, pensados especialmente para tratar de que los resultados que puedan proporcionar sean con un conjunto de datos que sea suficientemente representativo, pero no hacen falta millones de ejemplos para poder desarrollar estos modelos. Y luego, también creemos que nuestra experiencia nos avala en este tipo de trabajos, ya son una experiencia ya larga realizando modelos en entornos industriales. Bueno, y por mi parte nada más. Quiero agradecerles a todos su atención y especialmente agradecer a los organizadores del evento, de la prueba de concepto, IDEPA, la Universidad de Oviedo y muy especialmente a Windar, que es los promotores en este caso de la idea que se lleva aquí. Por mi parte nada más. Muchas gracias, quedo a su disposición.